Avanzamos con séptimo día. ¿El Frente Amplio tiene su fórmula escondida? ¿El presidente de la República se está metiendo en la campaña electoral? Bueno, de esto veníamos hablando en el primer bloque del programa y ahora retomamos durante unos minutos el tema porque uno de los periodistas del equipo, Martín Aguirre, no abrió la boca. Así que ahora tiene cosas para ver. Claramente un acto de discriminación de tu parte, Mariano, que no voy a calificar. A ver, yo creo que hay buena parte, como decía Richard, de todo lo que vimos es parte de los chisporroteos habituales de cualquier campaña electoral. Me parece que hace al juego un poco electoral de cada elección. Creo que es verdad que hay una estrategia en el frente de no mostrarlo demasiado a Orsi porque vienen adelante las encuestas, porque siente que no tienen necesidad, y eso me parece que es válido. Creo que hay un problema más de fondo, que es que Orsi, en ese empeño que tiene de caerle bien a todo el mundo, dice cosas y a los 2 minutos dice lo contrario, y entonces eso le empezó a jugar en contra y creo que se está empezando a extender una sensación de que Orsi es medio liviano, que no tiene convicciones demasiado firmes y creo que por eso se le está complicando un poco y está teniendo que salir más. Pero también creo que hay que hacer un poco de autocrítica. Nosotros mismos estamos enfocados en estas cosas y, por ejemplo, esta semana Orsi hizo una propuesta que me parece que es relevante, cuando dijo que él quiere crear el Ministerio de Justicia. Me parece que es un tema central, es un tema muy polémico, porque sobrevuela sobre eso el miedo a la politización de la justicia. Y el tema es que, primero, no es una novedad porque lo había dicho y ahí coinciden los candidatos, porque Delgado también lo va a crear. Pero me parece que es un tema que, por ejemplo, ameritaría una discusión más en profundidad. En particular porque si uno mira quién es el referente de Orsi en materia jurídica, es el exfiscal Díaz, que es una persona de un perfil bastante polémico, una persona que su paso por fiscalía dejó un organismo bastante disfuncional y con serias sospechas de politización, y al que sus propios colegas penalistas lo están acusando de aprovecharse de su vínculo con los fiscales en su trabajo privado. Me parece que son temas profundos y que nosotros también los sobrevolamos un poco, y no solo por culpa nuestra. Cuando, no sé si era Agustino o Micaela que decía que la gente espera otra cosa. ¿Espera otra cosa la gente? ¿O se divierte con este chisporroteo un poco liviano en el que estamos nosotros? Sí, la verdad que, si me permiten, me alegra que Martín haya dicho eso, porque a mí me llama poderosamente la atención que sí, que se discuta o no, que te pueden gustar determinadas formas de comunicación, pero creo que Yamandú y Carolina, primero, que es una fórmula que está clara, es la que votamos más de 400.000 frente amplistas en una interna, y que sí, claro, puede generar algo la incorporación de Blanca Rodríguez con el perfil que puede tener Alejandro Sánchez, pero en nuestra fuerza política tenemos un perfil totalmente paritario. Pero dudar de la fórmula o que está escondida no me parece que sea un término a manejar. Entiendo la dinámica y usar esos términos, pero otra cosa es la ciudadanía. Yo creo que sí, que espera que discutamos cosas. ¿Por qué sí? Quizás sin tus valoraciones, Martín, del Ministerio de Justicia, pero creo que sí, hay que discutir esas cosas. Quizás la campaña lleva, y entiendo que en el tono de la campaña a veces uno puede decir cosas de más, pero creo que hay que mantener discusión de propuestas, de ideas, no hacer esos calificativos como quizás hizo la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, muy personalizados, como dijo Richard. Yo creo que son cosas, por lo menos desde mi punto de vista, no le hacen bien. Entiendo que quizás la gente quiere consumir esto, y esa es la duda que hay que ver, porque uno apuesta siempre a que la ciudadanía, es lo que me pasa a mí, creo que cuando nos elige, María Eugenia, Miguel, está buscando que seamos legisladores de todos los partidos políticos con una orientación, pero discutamos temas profundos del país. Y quizás no hacer esas valoraciones que son, creo que nos sacan del eje, quizás con lo que vamos a ver ahora es algo, en la segunda parte que dijiste después de Ojeda, que la gente capaz quiere consumir otras cosas que llamativamente llaman la atención en la dinámica electoral, que vayamos a ese lugar y no a discutir ideas, pero creo que la fórmula dice propuestas. A propósito de ideas, en un futuro tendremos que hablar de lo que comentaba Martín recién. ¿Cómo será el Ministerio de Justicia a partir del año próximo? Eso. Porque gane quien gane, vamos a tener Ministerio de Justicia. Eso sí me parece Lo quiere Orsi, lo quiere Delgado, lo quiere Ojeda también. En el caso de Ojeda, discrepa con Bordaberry en la interna, pero el candidato es Andrés Ojeda y está de acuerdo con que haya Ministerio de Justicia. Pero bueno, metámonos en un tema de la semana que nos sorprendió a todos porque ni siquiera imaginábamos que uno de los temas de la semana iba a ser eso que vemos ahí atrás. Un spot que tiene al candidato colorado, Andrés Ojeda, haciendo musculación en el gimnasio. Es un ping-pong que lanzó el candidato colorado. De hecho, 2 días después salió otro ping-pong, pero de Ojeda en una oficina, tomando mate, vestido de buzo y camisa, y nadie habló de ese segundo ping-pong. La gente sigue hablando de este primero. ¿Qué les parece esta forma de hacer campaña? A ver, María Eugenia, vos que sos compañera colorada de Ojeda.
soy compañera y es el candidato único de mi partido. Candidato, sí, No, sí. pensé Y lo que iba a conozco. decir, es mi compañero y soy de Capricornio. No, yo soy de Sagitario. Pensé, no, pensé- Soy de Sagitario de muy de mucha Capricornio. honra, muy de Gachi, Sagitario. Pachi. Los que me conocen saben que soy muy de Sagitario. No, a ver, Andrés lo conozco hace muchísimos años, somos de la misma generación que empezamos a militar en el partido, lo conozco mucho. Claramente este spot es muy disruptivo, rompe con las reglas clásicas, tradicionales de cómo se hace campaña en Uruguay, sobre todo en el Partido Colorado, que venimos, bueno, yo vengo militando hace muchos años, digo, no me imagino a los anteriores candidatos haciendo este tipo de video. Pero yo creo que logró su efecto, ¿no? Digo, tiene más de 3 millones de visualizaciones, está todo el mundo hablando de esto, en Uruguay y no en Uruguay. He visto que en el exterior también se han hecho notas de prensa sobre este tema. Yo creo que logró su efecto y es el efecto buscado, que era lo que él esperado. Si me parece mal o bien, creo que si logró el efecto que le buscaba, está bien. Pero es algo distinto, está claro, y por eso generó tantas críticas de todos los partidos políticos, pero la verdad que no me molestó en lo absoluto. Si el objetivo era que hablaran del candidato colorado, lo consiguió. Creo que es un fue hecho. auténtico, Pero- se mostró tal cual es Andrés, porque no solamente habló de cuestiones personales, porque en ese spot no solamente se lo ve haciendo gimnasia, sino es un ping-pong donde se le hacen preguntas de índole personal y él las respondió. Creo que está muy bueno eso también. Micaela te miraba y decía no por momentos. Porque No, es que... Bueno, lo que pasa es que yo no me imagino a Orsi con un video haciendo gimnasia, porque no, claramente no. No, es que a mí no me parece que valga todo No para sale que hablen de vos. Hablar de ideas, mucho menos. A mí me... Micaela, vos sí que no vale todo. No, no creo que valga todo. Me parece que reducir la política al espectáculo, al show, a que lo único que te importe sea la viralización, reduce la calidad democrática, sin dudas. Honestamente me parece que es vaciar de contenido la política, la capacidad de discutir sobre algo. O sea, a mí me da vergüenza, de verdad. Me da mucha pena por el Partido Colorado porque me parece un partido que representa una serie de principios, de valores, de historia en el Uruguay, que esto hace que se reduzca a la nada misma. Aparte el contenido, porque yo más allá de la imagen que da, Sí. que básicamente se muestra que muestra su físico y solo eso, y sus habilidades, el contenido de lo que habla es absolutamente vacío. O sea, habla de que quiere adoptar un perrito y de que Un gato. o sea, no plantea, no sé, claro, no plantea nada políticamente relevante, y a mí eso me parece que tortuga. Exactamente. de verdad nos hace daño, en serio. No creo que valga todo y me parece que esto estuvo muy mal. Agustín, 2 preguntas en una sobre este tema. Primero, el spot banaliza la campaña y lo otro, ¿esto le puede permitir a Ojeda mejorar electoralmente? ¿Le puede sumar votos? Eso lo dejo para algún politólogo o algún político. No tengo los elementos para decir, a ver, no es el tipo de spot que a mí me gusta, no sería tan tremendista. Creo que es parte de la campaña. Hemos visto, no esto, pero hemos visto cosas también donde los candidatos quieren mostrar su faceta más personal. Y creo que es parte que la ciudadanía conozca al candidato. Las miradas como muy reaccionarias a estas cosas disruptivas, como hay que tener desconfianza, porque creo que terminan muchas veces envejeciendo mal. Lo que yo diría es, los que quieren buena campaña, parece que todos estamos de acuerdo con que queremos campaña de propuestas, campaña de calidad, campaña de ideas. Creo que lo que les toca hacer es efectivamente tratar de hablar de propuestas, de ideas, de cosas concretas. ¿Qué vas a hacer si ganás? ¿Qué vas a hacer en la educación? ¿Los sindicatos se quedan o se van de los órganos de dirección de la educación? Entonces, me parece que muchas veces tenemos mucha gente diciendo que quiere campaña de ideas, pero no actuando en consecuencia. Esa es mi sugerencia. Pero a ver, perdón, porque están hablando de mi candidato y creo que No, tengo pero más tiempo. vamos que los a demás. repartir la Sí, bueno, pelota, pero ¿no? Genial, nosotros cortito, hemos sí, presentado propuestas. El Partido Colorado presentó hace pocos días un contrato con Uruguay donde hablamos de un montón de temas trascendentales, donde hablamos de propuestas. O sea que esto es algo totalmente separado. No comparto lo que dice Micaela, obviamente, pero celebro que una integrante del Partido Comunista esté preocupada por la democracia del Uruguay. Eso es importante, Bien. que lo acaba de denunciar Richard, Micaela. Tenés opinión sobre el tema, pero te agrego una pregunta más. Salvando las distancias, porque aquello fue un hecho puntual en una recorrida por el interior y no fue un spot publicitario. Pero esto, ¿se puede comparar con la bandera que hizo Luis Lacalle Pou en el año 2014? Tiene un parecido, hay un marketing detrás de esto. Ese es el tema, ¿sí? La política da el salto a la banalización y se justifica este tipo de spot que tiene todo derecho a hacerlo. Está buscando un nicho de
un nicho de votantes que quizás lo encuentra por ese lado. No aparece el nombre del Partido Colorado, no aparece el número de lista, no aparece ningún compañero de fórmula, aparece el hombre solo. Es un mensaje realmente, a ver, sacás el justificómetro, ya lo hemos visto acá, y siempre va a tener justificar todo. Yo creo que no le hace bien a la política. No le hace bien a la política. Yo creo que no, creo que se banaliza, creo que apunta a un nicho de gente que le importa poco la política o que está desinteresada de la política. Si todos hicieran lo mismo, realmente el sistema político, la democracia, los valores de la sociedad uruguaya sustentados en los partidos van a ir por vuelo. Quizás están felices algunos porque yo sumé 15 votos, me parece bárbaro. Ahora, desde el punto de vista de la imagen, me parece que le hace poco favor al propio Partido Colorado. Santiago, ¿te parece bien que un presidencial le haga este tipo de propagandas? Yo creo que primero está cumpliendo su cometido. Estamos hablando de eso, sale un juego, el minuto de televisión y lo estamos mostrando acá por todos lados. Yo no soy del damianismo aquel de que lo importante es que hablen. Y comparto con el Pitu que no es el spot que me gustaría de mi candidato, sea Andrés o no fuera Andrés. Pero está cumpliendo su cometido. Que es efectivo, es efectivo. ¿Que me gusta? No, no me gusta, pero yo soy ingeniero agrónomo, no estratega publicitario. Leo. Yo me reí del aviso en los que ven desayunos informales, vieron que ya hice el sketch, lo hice, dije que soy de Capricornio, que voy al gym hace 2 meses. Yo soy de Cáncer. ¿Usás guantes cuando se empezás, Leo? No, todavía no, pero voy a empezar porque me estoy profesionalizando a ritmo acelerado. Bancate los callos. O sea, eso ya lo hice, ¿no? Sí. Ahora, le quitaría dramatismo al asunto. Si Ojeda, su campaña fuera solo esto, entonces adheriría a lo que dice Richard o Mica. Pero creo que no es solo esto de su campaña. La semana pasada estuvo acá y respondió de los temas que importan, le preguntamos todos, y más allá de la valoración de cada uno, de qué le pareció las respuestas que dio, eso corresponde a cada uno, él estuvo y tuvo respuestas para los temas. Es un ingrediente más de su campaña, coincido con Richard, apunta a un electorado que es el ajeno a la política. Sí. ¿Cómo es el Uruguay? El Uruguay es un país muy politizado, donde capaz que más del 80% pasaron estos 5 años y ya sabía que iba a votar en 5 años después. O sea, es muy poca la gente a la cual está dirigida la campaña, la gente que cambia el voto, la gente que puede variar de una coalición a la otra. Y hay buena parte de ese pequeño grupo es muy despolitizado, es gente que la política no le llega, y Ojeda apunta a eso. Y el votante nuevo, ¿no? Y el votante nuevo puede ser también. Entonces le quitaría dramatismo porque no creo que su campaña sea solo esto. Si fuera solo esto, le caería con todo. No, de hecho, hizo propuestas Ojeda y además 2 días después, como yo decía recién, sacó otro ping-pong de esto, pero más tradicional, y casi nadie habló. La gente sigue hablando de este. Martín, ¿qué vas a decir? No, hay un par de cosas ahí. Una es, yo me hace acordar, aunque algunos se pueden enojar, a cuando apareció Mujica, en algún sentido. Porque yo me acuerdo también de estar en reuniones de editorialistas del diario, muy venerables, que veían a Mujica con su presencia física, con su discurso, con el no sé, Nabo Never, todas aquellas cosas, y se indignaban y quedaban, pero ¿a dónde vamos a ir? Y la gente al final votó eso y no pasó nada. Y me parece que ahora también hay en el círculo rojo que nos movemos nosotros, esto genera un enojo, una cosa como pasional, que yo creo que Ojeda es vivo en el sentido de que eso a mucha gente le gusta y le cae bien. Pero por último hay una cosa que me parece también, no podemos ser hipócritas. El video de Ojeda lo que hace es mostrar su personalidad. De su manera, es lo que tiene para mostrar, por lo visto de su personalidad, lo que le interesa mostrar es eso. Pero cuando vos mirás los discursos de los candidatos, yo me leí todo el discurso de Blanca Rodríguez, su primer discurso como candidata al Senado. Y la realidad que son todos los discursos hablando de su personalidad, de su sensibilidad, de su juventud en el barrio Jardines del Hipódromo. O sea, cuando en realidad Blanca Rodríguez ya la conocemos bastante. Entonces me parece que hay una cuestión de que los políticos sienten que tienen que mostrar su perfil de una manera y que al final todos lo terminamos consumiendo. Entonces yo también le quitaría relevancia y sobre todo no entraría en el juego de sentirme como enojado o ofendido, porque al final del día creo que eso retroalimenta algunas cosas que no son muy positivas. Cristina, ¿qué tenías para decir esto? No hablaste todavía de la campaña. La verdad es que me llama la atención que hoy estemos hablando de esto. Me gustaría hablar más de las propuestas. Me parece que es una estrategia de marketing consolidando ese nicho de personas que la verdad es que, yo qué sé, aparte del contenido del ping-pong y la forma, parece una incitación muy personalizada, ¿no? Alguien me decía, parece unas redes
demasiado expuesto a no... Entonces, que la política esté tan banalizada de ese lugar, me parece que uno precisa más política, sin desconocer que hay toda una estrategia de comunicación, hay gente que consume, está bien que cuando uno es una personalidad pública la gente nos conozca, pero de esa forma me parece que es una estrategia muy de marketing. Entiendo, por algo estamos hablando de esto y no quizás cuando él hizo las propuestas. Entonces, la verdad es que me parece que igual la responsabilidad, por lo menos... Siento, quizás hoy ustedes al invitarme no invitan a alguien tan divertido para hacer esas cosas, porque me parece que la gente espera otra cosa. Esperamos que hagas uno de lagartijas o algo. No va a ser lo mío, podría nadar, que es mi fuerte, pero no me parece, Martín, que la gente me quiera conocer por eso, una forma tan explícita de una cosa, parece que estás buscando algo. En un rato más. le preguntamos a Mieres qué está dispuesto a hacer él, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde Cabildo Abierto están impulsando que Guido Manini Ríos se tire en paracaídas. Se puede tirar con Andrés, enganchados los dos. Esa sería una gran foto. Esa igual la Se puede tirar con llevo, Domenech. Yo estoy para que hagan eso. Para ver cómo salen. Bueno, Lo pongo. la Cámara de Senadores aprobó de manera unánime el proyecto de ley que da garantías a la primera infancia y adolescencia, propuesto por la diputada Cristina Lustenberg, que hoy nos está visitando. Esta iniciativa, este texto, tiene como objetivo garantizar el desarrollo, la atención y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como también el cumplimiento de sus derechos y la coordinación de instituciones y servicios del Estado. Tenemos algunos números, Leo, sobre primera infancia en Uruguay, ¿no? Sí, Una cifra para repasar. Pobreza infantil, sobre todo. Sí, una placa que dice, bueno, una cifra que se arrastra con pequeñas variaciones de hace muchos años, que 1 de cada 5 niños en Uruguay y adolescentes vive en hogares bajo la línea de la pobreza, son 150.000. Es una cifra que hay coincidencia entre los políticos que nos golpea, ¿no? Que hay algo hay que hacer. Después viene el análisis de la cifra, ¿no? Comparativamente no es de las peores de América Latina, al revés, porque hay países que están muy mal. Argentina hoy tiene, por ejemplo, más del 60%, pero bueno, es lo que tenemos nosotros y es grave, ¿no? Cristina, llevas mucho tiempo trabajando en esto. Por suerte vio luz verde este proyecto. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? El objetivo es generar esto como una política de Estado, teniendo un mecanismo presupuestal que obligue a que el diseño del presupuesto próximo en el Uruguay se diseñe de una forma multidimensional y no como hoy, que es fragmentada hace muchos años, que hace que servicios, prestaciones no lleguen en forma oportuna a los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, que hace que este tema estructural, que hoy tenemos una cifra que nos interpela, que hace mucho tiempo, yo no quiero entrar en una contradicción, pero por suerte, la verdad que yo creo que el sistema político, que hayamos logrado consensos acá, saben, está Micaela desde la bancada del Frente Amplio, que desde el 2018 presentamos la primera iniciativa, acá María Eugenia Rosselló, con Carmen Tor del Partido Nacional, con otros legisladores también que forman parte de la Cámara de Representantes, ayudamos a que en esto sí logremos consenso, porque de verdad tenemos un problema que un país que quiere mejorar la seguridad, la cohesión social, la educación, es un tema que creo que es hora de que nos pongamos de acuerdo porque los números nos interpelan de una manera de verdad muy dura y en el Uruguay tenemos muy pocos niños, no podemos seguir diseñando políticas alejado del mundo adulto donde viven estos niños y hoy hace que el Estado, este proyecto de ley, no genera cargos, no genera infraestructura, sino hace que el Uruguay piense en conjunto cómo abordar los temas de infancia, cómo mejorar el acceso a prestaciones que vienen. A veces una familia que tiene un niño con una discapacidad o alguna dificultad en el acceso a salud tiene que emigrar en múltiples ventanillas que ofrece el Estado uruguayo. Llegamos tarde. Fíjense que hoy tenemos más de 150.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Eso que decía Leonardo, sí, en el contexto de América Latina, pero yo no quiero seguirme comparando un país que tenemos todo, que tengamos esta desigualdad tan marcada, que es verdad, es un tema estructural. Yo tengo 58 años y lo escuché la primera vez con 23 años, siendo estudiante de la Facultad de Medicina, Juan Pablo Terra, Mabel Hoppenheim, hablando de los temas de infancia y de la infantilización de la pobreza. Es hora de que lo que hace el proyecto recorre todo lo hecho desde la apertura democrática hasta acá y ofrece un primer paso. El proyecto no resuelve todas las situaciones,
pero empieza a ordenar la fragmentación del Estado uruguayo, obliga a que tengamos sistemas de información únicos, que podamos tener la trazabilidad de los niños a lo largo de las características que tienen y que el sistema político uruguayo hoy nos pongamos de acuerdo en esto. A mí me parece que para la ciudadanía es una muy buena señal de todos. Estoy de acuerdo, no dije el dato como un dato, pero estoy de acuerdo que es inaceptable totalmente y que algo lo tengo tenemos claro, que hacer. Leonardo, tú siempre has sido en eso, si algo muy claro es en eso. Agustín, ¿este proyecto aprobado en el Parlamento va en línea con las propuestas que hace el Partido Nacional pensando en el próximo periodo? Sin duda, comparto todo lo que decía Cristina y creo que es de los temas donde sí, aparentemente tenemos un consenso en la priorización. Nosotros acá en el programa de Álvaro Delgado tratamos de priorizar política y presupuestalmente la primera infancia por encima de todas las otras cosas y eso implica una cantidad de nos que hay que decir para decir este gran sí, que es la primera infancia. Creo que Cristina hacía algunas referencias muy evidentes. La evidencia académica es muy contundente entre que la inversión que hacemos en el niño pequeño es la más redituable, porque eso tiene un impacto brutal después en el éxito educativo, en la posibilidad de que esa persona caiga en el crimen, en cómo le va a ir en el trabajo. Es muy notorio. Lo único que diría de esto es, está muy bien, tenemos un acuerdo, para realmente tener esta prioridad a partir del proyecto, creo que un muy buen proyecto que Cristina empujó y que se aprobó, creo que tenemos que tener claro que hay una cantidad de cosas que no vamos a poder priorizar. Y esto se da de bruces, es muy notorio que defender esta priorización a la primera infancia choca de frente con el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social que impulsa el PIT-CNT y buena parte del Frente Amplio. Ese plebiscito pone una presión a las finanzas públicas para gastar en vejez. La pobreza entre los más viejos es 1,5 o 2%, entre los menores de 6 años ese 20% que estábamos viendo recién. Obviamente la frazada siempre es corta, los recursos siempre son finitos y la exigencia presupuestal es realmente insostenible. No podemos, no es simultáneamente sostenible decir que queremos priorizar la primera infancia y defender este plebiscito que tiene realmente una lógica insostenible. Micaela, vos apoyás el sí y además, como integrante del Frente Amplio, te quiero preguntar por qué han pasado gobiernos de distintos partidos y no logran bajar la pobreza infantil. Pero capaz que tenés algo para decir sobre lo del plebiscito, ¿no? Sobre la reforma. Sí, lo que estaba pensando mientras hablaba Agustín es la situación de los niños en Uruguay de hoy, donde aumentó la pobreza infantil. Se creó un fondo específicamente para atender las situaciones de los niños y las niñas en Uruguay, que fue el programa, justamente le pusieron programa 404 en la línea presupuestal y no se ejecutó ese programa. Y de hecho el resultado de las políticas de infancia del gobierno de Lacalle Pou fue que aumentó la pobreza infantil, ¿no? Aparte de otras circunstancias, por ejemplo, la situación que tiene el INAU hoy en términos de gestión, de crisis de la gestión y de acceso, específicamente, por ejemplo, en los CAIF, de acceso directamente a las prestaciones de los chiquilines. O sea, la situación de los gurises, de los niños y niñas en Uruguay hoy es peor que antes que ustedes estuvieran en el gobierno en términos de número y de vida de los chiquilines, ¿no? No es así. No es así, bueno, ahora lo son hablamos, más pero no es pobres. así. Son más pobres por lo menos. Eso no se puede decir así, pero ahora lo hablamos. ¿No hay más pobreza infantil? La pobreza infantil, el promedio 19 contra el 23, tiene una diferencia de 3 puntos, 17 contra 20. Lo que muestran todos los indicadores, el promedio 19 no lo quejó el Frente Amplio, Entonces, Micaela. El 19, ya que no me preguntaste, escuchame la respuesta. El 19 todo venía bajando. Aparte de el salario, el ingreso de los hogares y la pobreza en general. ¿no? Si me preguntaste, déjame contar. La pobreza en general en el segundo semestre subió con respecto al primero. O sea, todo en el 19 se venía deteriorando. Y aparte que los hogares son más pobres en términos generales, ¿no? El 95% de las familias viven peor. No es posible decir lo que tú dijiste así como lo dijiste. Bueno, aparte de que en general los hogares, el 95% de las personas en el Uruguay viven peor que antes. Eso es un disparate, pero eso directamente lo que está diciendo Micaela va contra el dato del INE. No, pero pará, Micaela, porque eso es ir contra las estadísticas oficiales. Ingreso, segundo trimestre del 24, segundo trimestre 24, segundo trimestre 24 contra segundo trimestre del 19, la media y la mediana de los ingresos de los hogares está arriba. O sea, realmente entramos en un terreno de que no nos podemos poner ni de acuerdo en discutir
los datos oficiales. Igual lo podemos... Pero además vamos a hacer de cuenta que no pero atravesamos la peor crisis mundial de los últimos 100 años y quieren hacer que los países, un país como el nuestro, hagan de cuenta que no pasa nada. Porque hay que hablar de coyuntura. Voy a llegar, porque es increíble que no se pueda diagnosticar de la misma forma. Pero tenés que poner la coyuntura también, Mica, no seas mala vos. Que los niños y las niñas están en una terrible situación luego del gobierno de la calle Pou. Vivimos en el, pero Micaela, el país de las maravillas. Si gana el sí, no es creo incompatible. Que sea incompatible, no creo, porque el problema con la seguridad social son las fuentes de financiación y nosotros consideramos que hay que ampliar la fuente de financiación de la seguridad social. Con impuestos. Por lo tanto, que, con más impuestos. Que no es estrictamente necesario desfinanciar la primera infancia para financiar Mica, ¿con más impuestos sí o no? Social. ¿Con más impuestos? Con, por ejemplo, más aportes patronales, más aportes personales, más IVA, pérdida de puestos de trabajo, baja de salario real. Del capital, ya lo hemos hablado un montón de veces. Y esas exoneraciones de capital que querés reducir, ¿no te parecen un incentivo para que se invierta en este país, se generen puestos de trabajo y se genere desarrollo sostenible en el país? Esas inversiones a las que le estamos haciendo exoneraciones impositivas. No sacándole plata a los chiquilines que hoy viven en una situación. No, pero la antítesis, inversión en primera infancia versus inversión en la seguridad social. Vos que no querés dejar Latinoamérica, decía Cristina como interno, la propuesta previsional del PIT-CNT es la propuesta kirchnerista. O sea, no existe en ningún país que tenga pobreza infantil bien baja, tienen este sistema previsional que propone el PIT-CNT, el Partido Comunista, es lo que Cristina Kirchner hizo y vamos a volver a reducir la pobreza infantil, como ya lo hicimos. María Eugenia. Ojo, no te pases de pico, que queda todo grabado. El Frente Amplio dice que vamos a erradicar la pobreza infantil y lo vamos a hacer. Erradicar, Mica, van a gobernar 5 años. Vamos a hablar en un quinquenio, perdón porque no se entiende, se hablan todos al mismo tiempo. Desafíos de esta magnitud y lo logramos. ¿Decís que en el quinquenio la van a erradicar, Micaela? Dice que vamos a erradicar la pobreza infantil. María Eugenia, ¿qué vas a decir? 5 años, primero hay que ganar. Porque no erradicó la pobreza infantil los 15 años de gobierno que tuvo. Con mayoría, estoy hablando, yo te escuché, Micaela. El Frente Amplio estuvo 15 años de gobierno consecutivos con mayorías parlamentarias, con mayoría en los organismos de conducción, con bonanza económica. No erradicó la pobreza infantil. Es mentira, el Frente Amplio está mintiendo. Si está escrito eso en el programa de gobierno del Frente Amplio, está mintiendo. Ahora, otra cosa, y volviendo al tema del proyecto de Cristina, que con mucho gusto la acompañamos a diferentes reuniones junto con el presidente Sanguinetti, con el ministro Adrián Peña en su momento, en fin, hicimos que se generaran esos consensos, pero acá quiero aclarar algo importante. Este gobierno le dio los votos a Cristina Lusttenberg para que salga este proyecto de ley que viene estando presentado en el Parlamento desde hace, creo que 7, 8 años, Cristina, si no me equivoco. Yo lo dije hoy, desde el 2018. Fue en este gobierno, y eso quiero que quede bien claro. En los gobiernos de Frente Amplio no se le dio los votos a Cristina Lusttenberg para que salga este proyecto de ley. Entonces, ¿quién pone el foco, quién pone la prioridad en tratar de buscar soluciones para ir derribando todas las cuestiones que hay con respecto a este tema? Bueno, ha sido este gobierno y hemos ampliado significativamente el presupuesto en la primera infancia. Hemos realizado acciones y es mentira que no se han hecho cosas. Bien. Y Agustín me lo puede decir, se ha implementado el bono crianza, son 50 millones de dólares a 30.000 hogares, que era el público objetivo. Se ha creado el Fondo Infancia, se han hecho un montón de cosas, pero además yo quiero decir una sola cosa, no se va a erradicar la pobreza infantil si no erradicamos la pobreza de esos hogares, de esas personas que tienen a esos niños a cargo. El 68% de los hogares que hoy son pobres en Uruguay, son jefas de hogar, son hogares monoparentales que tienen niños a cargo. Si no trabajamos en dar presupuesto a políticas públicas que sirvan para potenciar el plan CAIF, para potenciar el sistema de cuidados, para potenciar que estas personas que tienen niños a cargo vayan a prepararse para que puedan salir a trabajar. Si no apuntamos a ese tipo de políticas, darle presupuesto a ese tipo de políticas, la pobreza infantil no se va a erradicar. Richard. Es fundamental hacer eso. Primero felicito el trabajo permanente, constante, militante de muchos años de Cristina, que logra algo que para mí es muy bueno, que haya habido un acuerdo. Celebro que haya habido un acuerdo en un tema puntual, que es un tema de Estado, y creo que debe servir como base, como referencia, para otros grandes temas que deberían de ser abordados también con esa característica. La seguridad, la educación, el empleo, deberían de ser temas y la seguridad social, si no sale el plebiscito, yo voy a votar no.
Ojo, Richard, que no se vota, ¿no? Sí, sí. No se pone nada. No poner el sí. No, porque creo que hay que ser también transparente de los lados. No todos pensamos igual. Yo Por lo tanto, no voy a votar. y tenemos quizás los objetivos muy parecidos, pero por canales distintos. Yo creo que es una muy buena señal dentro de este berejún que estamos hablando, ¿no? Del tema anterior. Es muy buena la señal y yo la quiero jerarquizar. El sistema político uruguayo logró unanimidad detrás de un tema que es muy sentido y es un problema país. Por lo tanto, no todo es chicha ni tampoco limonada, pero creo que es un camino a transitar. Hay otros temas que están esperando el mismo consenso como política de Estado. Santiago. De acuerdo con Richard, felicito a Cristina además por la tenacidad, la insistencia y no haberse rendido. Recuerdo capaz que hace más de 1 año y medio que la recibimos en el directorio del Partido Nacional para que nos contara los contenidos del proyecto y demás, así que me alegro mucho que haya salido y por unanimidad. Algunas cosas al respecto de la discusión sobre los números, las cifras crecen, bajan, por honestidad intelectual y por honestidad política. Nosotros no podemos dejar de ver los contextos en los que gobernaron los distintos partidos para analizar las cifras. Con total honestidad. A ver, este gobierno tuvo que atravesar la pandemia como le atravesó el mundo entero y por supuesto, pero por supuestísimo que en una crisis de esta magnitud, que quizás es la más grave en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, van a subir los niveles de pobreza. Pero eso no quiere decir que el gobierno no haya hecho nada al respecto. Es de honestidad intelectual decir, gobernamos en una coyuntura determinada y ustedes gobernaron en otra coyuntura determinada. De hecho, cuando la coyuntura se le complicó al Frente Amplio, en el último periodo de gobierno, le fue bastante mal. En todos los indicadores económicos posibles. Todos. Que no es lo que ha pasado en todos los indicadores económicos posibles en este gobierno. Y la salida de la pandemia viene levantando el Uruguay en su conjunto. ¿Va a ser inmediato? ¿En su conjunto? No. Sí, señor, en su conjunto. ¿Va a ser inmediato? No es así, la realidad no es así. Pero por honestidad intelectual simplemente decir que hay que hablar de las coyunturas en las que gobiernan los distintos partidos, porque si no es venir a decir, ustedes hicieron, nosotros hicimos, ojalá la soja valiera $600 todos los años, que fue bien importante para los gobiernos del Frente. En un rato seguimos con el berenjunje, pero hay que ir con la entrevista. ¿Algo más para cerrar el tema? No, me gusta destacar otro aspecto del proyecto que ahora es ley de la diputada, en el sentido que acá hay como una tendencia política de crear nuevas instituciones y para solucionar un problema se crean nuevas oficinas, nuevas instituciones, se designan nuevos cargos políticos. Esos cargos políticos después aportan a los partidos. También los partidos tienen esa cosa medio perversa de creando cargos, se autofinancian. El proyecto no crea cargos y trata de potenciar lo que tenemos, que es lo que a veces dejamos languidecer instituciones, no darles el dinero que necesitan, puede ser primaria, los CAIF, salud pública, y crear otras, y crear otras, y crear otras. Es lo contrario de lo que hizo la diputada y me parece una cosa que destacable y para hacer para muchas otras áreas. La seguimos con todos ustedes en un ratito. Vamos a